obviamente resolvamos la ecuación del calor en una barra. La ecuación del calor en una barra. La ecuación la dedujimos en la última clase en forma general, así que puedo recuperar que había algo así como era C sub B por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, igual a R, puede suponer que R es 0, justamente homogénea, y después venía una constante que era menos K, que después hay un signo más K veces la segunda derivada de la temperatura con respecto a Y2. En lo que dedujimos en la clase pasada era K veces el laplaciano, pero el laplaciano sí que están pensando en un objeto que vive en R3, están calentando la olla de porotos, ahí es en R3. Aquí estoy calentando una barra unidimensional, entonces la única dimensión que hay es X, y por eso el laplaciano se transformó simplemente en la segunda derivada de la temperatura con respecto a X2. Esa es la LP. C sub B era la capacidad calórica a volumen constante, K era la conductividad. ¿Se acuerdan de esa ley de Fourier? Ahí tengo mis dos constantes. Esta ecuación se resuelve para todo t positivo y para todo x entre 0y. 0y. Voy a poner en abierto 0y porque si no las derivadas me vienen saliendo los bordes, ¿cierto? Entre 0y. Es una barra de largo L. Voy a dibujar aquí mi barra. Una barra de largo L. Este es x igual 0. Eso es x igual L. L. Voy a poner la L típica de Fourier. Esa L. Creo que esa L la hemos usado siempre. Entonces la temperatura vive aquí. La temperatura es función del tiempo y función de la posición. La variable x vive entre 0 y L, y el tiempo es desde t igual 0 en adelante. Por eso ahí está planteada la ecuación. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Bueno, como voy a resolver el problema homogéneo, voy a pensar que las condiciones de borde son t para todo instante en x igual 0, igual 0, lo mismo que la temperatura para todo instante t en x igual t. Para todo t, la temperatura al extremo izquierdo y al extremo derecho van en 0. Ahora, esta condición siempre es un poquito extraña, nos dice cómo es posible que a la izquierda y a la derecha esté la temperatura en 0. Bueno, a lo mejor lo que hay que imaginarse es que la temperatura no es la temperatura en grados Kelvin, no es la temperatura absoluta, a lo mejor hay que pensar que es la temperatura relativa. Por ejemplo, la temperatura medida en grados Celsius. Claro, si de hecho usted piensa en la ecuación de arriba y a la temperatura le suman a constante, las derivadas matan a todas esas constantes. Entonces, si dicen la temperatura no es esa que se mide desde 0 hasta 200, ¿cuánto era? O 73, 373 el agua hirviendo. No, es la temperatura que la mido, cambio el origen y parto con 0 en el hielo. Entonces, la ecuación es la misma, no cambia en nada. Y ahí tiene un poco más sentido decir temperatura igual 0 a la izquierda y a la derecha. Es como que aquí hay un montoncito de cubitos de hielo, ¿cierto? A la izquierda, que mantienen la temperatura en t igual 0, lo mismo al lado derecho. No es que esté amarrando, no es como la cuerda. ¿Se acuerdan que en la cuerda, qué decíamos en la cuerda? En la cuerda decíamos que amarramos la cuerda en el extremo inicial y el extremo final. Aquí ponemos de alguna forma algo que garantiza que siempre la temperatura inicial y la final sean iguales a 0. Ahora, eso significa que si la barra se calienta, este hielo va a estar sacando calor. Si la barra está demasiado fría, si inicialmente la temperatura aquí fuera menos 50 grados, el hielo va a estar aportando calor. O sea, aquí hay flujo de calor. Hay flujo de calor. En el extremo inicial y el extremo final hay flujo de calor. De hecho, en la barra, el flujo de calor lo mide K veces la derivada espacial de la temperatura. ¿Se acuerdan que la ley de Fourier era que el flujo de calor Q vector era menos K por gradiente de la temperatura? Entonces aquí es menos K por la derivada de la temperatura con respecto a X, es el flujo de calor en la dirección y unitario. Esto es en la dirección de la barra y unitario. Entonces el flujo de calor fluye de derecha a izquierda. Si la temperatura es creciente, imagínense que la temperatura fuera creciente. Ya, digamos que creciente y decreciente después. En esta zona donde la temperatura es creciente, ¿qué dice esa ley? ¿Hacia dónde fluye el calor? La derivada es positiva y como el calor es menos K por la derivada, en este caso el flujo de calor es hacia la izquierda. ¿Se fijan? Entonces el hielo lo que está haciendo es absorbiendo calor. Y por el otro lado, la derivada es negativa, el flujo de calor va hacia la derecha y el hielo del otro lado también está absorbiendo calor.
Pero bueno, uno puede imaginarse cualquier cosa, ¿cierto? Que la temperatura es negativa. Si la temperatura es negativa, lo que está haciendo el hielo es una estufa. El hielo es una estufa cuando las cosas son más frías que el hielo. Entonces, bueno, de hecho uno puede también rescalar el problema y decir, no, la temperatura no se mide en grados Celsius, sino que la temperatura la mido desde 24 grados Celsius hacia arriba y hacia abajo, y en realidad puede pensar que la condición inicial y la condición final son un calefactor a la izquierda y a la derecha que mantiene la temperatura de la pieza a 24 grados, y lo que ocurre al interior de la pieza es que se enfría, que se calienta. Entonces el calefactor está aportando calor. Esta fuente, esta condición de borde significa que hay aporte o sustracción de calor. La derivada temporal no vale cero. Ahora, ¿cuál es la otra condición de borde que puede aparecer en otros ejercicios que no voy a resolver acá? Es, al complementar a esta condición de borde, uno podría pensar en otro modelo donde la temperatura cumpliese algo así como que la derivada espacial de la temperatura fuera cero, en el extremo inicial y en el extremo final. Ahora, obviamente se pueden combinar, ¿cierto? Podría ser una derivada parcial y la temperatura. Ahora, ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría que la derivada espacial fuera cero? Significa que no tengo control sobre la temperatura a la izquierda y a la derecha, pero lo que tengo control es sobre el flujo de calor. Es el flujo de calor el que vale cero en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Y eso, creo que eso lo entienden mejor en termodinámica, es lo que llaman poner el sólido con paredes adiabáticas que no permiten el flujo de calor. O sea, en ese caso, si la temperatura inicial es esa y el calor quiere fluir hacia este lado, la pared le dice, no, tienes que devolverte, y a lo mejor lo que tiene que hacer la temperatura es llegar ahí con derivada cero. Porque no puede pasar el calor hacia los lados. Ahora, esta condición, obviamente, la condición de Neumann, la de arriba es la condición de Dirichlet. Vamos a resolver hoy día el ejercicio con condición de Dirichlet. Ustedes pueden, si quieren, cuando estudien, pueden hacer el ejercicio con condición de Neumann. No sé si JP les hizo cosas con Neumann. ¿O no han tenido clase auxiliar sobre este tema todavía? ¿El jueves pasado? ¿Fueron más series de Fourier? Ya, bueno. Pero en realidad lo que hemos hecho es bastante autosuficiente. Y después, obviamente, la condición de borde hay que complementarla con las condiciones iniciales. Ahora, este problema es distinto al de la cuerda, porque si usted lo mira en tiempo, tiene solo una derivada. Es un problema con una sola derivada en tiempo. Es un problema de evolución de primer orden en el tiempo. Y por esa razón, como condición inicial, requiere solo una condición inicial y no dos como en la cuerda. En la cuerda requerían la posición y la velocidad inicial, porque era un problema de segundo orden. Como en física, cuando les dan la aceleración, dicen que tienen que saber cuál es la velocidad y la posición inicial. Pero aquí es un problema de primer orden en tiempo. Entonces, es como una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, que en las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1 requerían una condición para calcular una constante. Aquí es un problema más combinado, pero en el tiempo esta cosa requiere, están muy desacoplados el tiempo y el espacio, por eso es que funciona bien el método, y entonces la condición inicial es solo una. Y vamos a decir que esa condición es que la temperatura en t igual 0, para todo x vale una cierta función de sub 0 de x. De sub 0 de x, que es, significa, si quieren, el estado de temperatura que tenía la barra en el instante inicial. En el instante inicial, digamos que esa era la temperatura. ¿Se fijan? Ese es el T sub 0 de X. Alguien calentó la barra al centro, no sé. Bueno, de hecho se pueden hasta imaginar las películas, cuando meten las barras a la fragua, no sé, hacen las espadas. ¿Visto cómo hacen las espadas? Y salen calientes, y esas espadas calientes, esas bibarras, la meten en el agua fría. Entonces ahí la ecuación del calor es esta. El agua aquí, o sea, la barra está hirviendo, no está hirviendo, está roja, está con mucha temperatura, y el agua aquí lo represento con las condiciones de borde T igual 0, T igual 0. La pregunta es, ¿cómo va a desaparecer esta temperatura? ¿Cómo ese hielo va a absorber tanto calor de tal forma que... ¿se imaginan cuál va a ser la condición final? ¿Hacia dónde va a llegar todo esto al final? Así, sin resolver nada, por solo lo que saben de termodinámica, entendiendo el problema físicamente. Esta cosa estaba caliente, estaba roja acá en medio, la ponen en el hielo, ¿qué le va a pasar? Se va a empezar a enfriar hasta que la temperatura final llegue a ser, ojalá, donde el hielo ya no aporte nada más, o sea, donde ojalá esté todo a temperatura T igual 0. ¿Ya? Ahora, la cuerda era lo mismo, la cuerda estaba deformada. ¿Qué quería hacer la cuerda? Llegar a la posición central. Pero la cuerda tiene inercia, y cuando llegaba a la posición central, realmente llegaba a la posición central, pero se pasaba de largo hacia los lados.
La pregunta es aquí también, esta cosa quiere llegar a temperatura cero, ¿será que se pasa de la cosa al otro lado y tiene un fenómeno oscilatorio igual que la cuerda o es un fenómeno distinto? Ya, eso lo vamos a ver cuando resolvamos la ecuación. ¿Les parece? Ya, tenemos alguna cita. ¿Había una mano? Sí. Si yo tuviese dos condiciones de borde, Siempre aquí dos, tienen dos. si tengo una de borde y dos iniciales, No. ¿puedo responder? No, porque el problema es de primer orden en tiempo y de segundo orden en espacio. Como es de segundo orden en espacio, las condiciones de borde tienen que ser dos. Y como es de primer orden en tiempo, las condiciones de borde iniciales tienen que ser solo una. Ahora, efectivamente podría haber otro modelo físico en el cual se represente con segundas derivadas en tiempo y primeras derivadas en espacio. Ahí seguramente requeriría dos condiciones iniciales y una condición de borde. Las condiciones iniciales y las de borde tienen que ser de alguna forma coherentes con el problema que estoy resolviendo. Por esa razón, ¿se acuerdan que le había dicho que había dos ramas de las matemáticas de las EDP? Una rama donde le resuelve EDP en forma así como muy abstracta y otra donde le resuelve EDPs más bien aplicadas. Nosotros estamos en la rama de las EDP aplicadas. Ahora, no sé si en la rama de las EDP así totalmente abstractas, bueno, podría decir, como mi problema es totalmente abstracto y no tiene ningún significado, en realidad me dan esa ecuación y le pongo tres condiciones iniciales y ninguna de borde. ¿Será que no tiene solución? Yo creo que no, pero a lo mejor viene el matemático puro y me dice, mira, sí, tiene solución. ¿Y qué significa eso? No tengo idea, pero funciona. Ya, en cambio, si uno lo mira desde el punto de vista físico, las condiciones de borde son fijar temperatura, fijar flujo de calor. Incluso hay otra condición de borde que es bien simpática, que esa es la de Dirichlet, esa es la de Neumann, y hay otra además que se puede combinar. De hecho, esa es la más realista de todas. Es cuando uno dice que el flujo de calor, ¿cuánto vale el flujo de calor? Menos K de TAX. Ese es el flujo de calor. Entonces uno dice, miren, está mi barra, le echamos en T, L. Ese es el flujo de calor aquí. El flujo de calor Q. ¿Cuánto vale el flujo de calor? Bueno, Neumann dice 0. Dirichlet dice, no tengo idea, pero la temperatura vale 0. Y lo que puede ser a veces más realista es decir que ese flujo de calor depende de cuál es la temperatura de la barra y cuál es la temperatura externa. Y eso a lo mejor hay una constante de proporcionalidad llamada, no sé, constante de difusividad, ¿cierto? Uno dice, si aquí esto está a 100 grados y afuera está a 0 grados, debe haber un flujo de calor enorme. Pero si las dos están a la misma temperatura, posiblemente el flujo de calor sea 0. Si la temperatura de la barra es solo 20 grados, seguramente el flujo de calor es menor. Entonces uno podría pensar que el flujo de calor era esto, ¿cierto? El flujo de calor es proporcional a la diferencia entre la temperatura de la barra y el medio externo. Esa condición, se fijan, mezcla la temperatura con el flujo. Es como una mezcla de Dirichlet y Neumann. Es interesante, se puede esperar ese problema también, pero no lo vamos a hacer hoy día ni la próxima semana, creo. A lo mejor el examen, ya pues acá, sí. Así como estamos como dan demasiado buenas las notas, como podría decir. Están demasiado malas, no sé, te mira feo. No. Bueno, siempre uno puede inventar cosas, los controles, pero siempre a lo mejor por alguna ayuda. Ya, solución. Ya, queríamos hacer ejercicio, así que no solamente entender el enunciado. Lo que, si se fijan aquí, si estuvieran en control, lo único que he hecho hasta el momento, ¿qué cosa es? Leer el enunciado. O sea, me entregaron el enunciado y dije, qué bonito problema. Ya, pero resuelve, o sea, sácate una nota. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Usamos el famoso método de separación de variables. Ojo que el método de separación de variables funciona bien en estos problemas, porque si usted mira el dominio en espacio y en tiempo, el dominio en espacio y en tiempo es una especie de rectángulo o banda infinita, donde el tamaño del dominio no depende del tiempo. Ya, si un problema fuese más abstracto, más general, podría uno plantear esa misma EDP en un dominio donde la frontera del dominio dependiera del tiempo, y podría incluso depender en forma conocida del tiempo o podría depender en forma desconocida del tiempo. Allí complican enormemente el ejercicio y muy posiblemente el método de separación de variables no se adapte bien a esa cosa.
porque ahí hay un acoplamiento fuerte entre el tiempo y el espacio. En estos ejercicios que estamos resolviendo a este nivel, primera vez, una semana de clases, no hemos pasado, de hecho en la facultad hay cursos que de todo un año, de hecho claro, primera parte teórica, segunda parte numérica de EDPs, así que obviamente no podemos recorrer en una semana todo lo que se puede hacer en un año. De hecho hay más cursos, después vienen que para las EDP existen los métodos numéricos llamados los volúmenes finitos, toda la teoría de elementos finitos, existen unos métodos llamados los volúmenes finitos, otra cantidad de gente que trabaja en volúmenes finitos, existen los métodos antiguos que eran diferencias finitas. Bueno, es un tema bastante más largo. De hecho, se fijan ustedes, estamos en la semana 14. ¿Qué significa 14? Significa que nos quedan 2 semanas para terminar el curso, pero más que eso, nos quedan 2 semanas para terminar las matemáticas de ingeniería. Se terminan los cursos de cálculo de ingeniería, pasamos por introducción a cálculo, diferencial, varias variables y matemáticas aplicadas. Se termina el cálculo, porque lo que viene después del cálculo es intentar agarrar todo esto, irse a las especialidades y de ahí tratar de construir nuevas teorías que sean propias de cada una de las líneas de la ingeniería. Entonces estamos a 2 semanas de entrar en el mundo de la ingeniería. Y ahí los que se vayan, por ejemplo, a hidráulica, van a escribir las ecuaciones de los fluidos, van a tratar de resolver miles de cosas. Ahí seguramente las fronteras son variables, porque el agua sube de nivel, baja de nivel, saben ustedes los problemas que causan en el invierno cuando el río Mogollón desborda, ¿cierto? Los canales, todo ese tipo de problemas son donde las fronteras espaciales dependen del tiempo. En estos problemas de nosotros, de Pizarrón, la frontera espacial es totalmente constante. Por esa razón, nuestro método de solución es separación de variables. La temperatura, que depende de T y de X, uno piensa inicialmente que es simplemente el producto de 2 funciones. Ahora les voy a poner nombres más sencillos, f de t y g de x, ¿les parece? Para no regarnos con esas letras phi, psi de la clase basada que algunos decían, ¿cómo se escriben las letras? F y g, una función que depende del tiempo y otra que depende de x. ¿Qué es lo primero que hago con esta hipótesis? Me voy a la EDP. Si quieren ahí van hablando torpedito para el control, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que hago es, no me voy a las condiciones de borde, no me voy a las condiciones iniciales, me voy primero a la ecuación. Y después, más tarde me voy a las condiciones de borde y condiciones iniciales. Pero hay una que hay que saber que hay que dejar para el final. ¿Cuál es la que hay que dejar para el final? La que no es cero. Todas las que son cero se usan inicialmente, ¿cierto? Al principio, porque esas por linealidad, si una función satisface 0 y otra satisface 0, la suma satisface el 0. Pero cuando se van a la t sub 0 ya no pueden aplicar suma de funciones. Entonces la dejan para el final. Piensen que la solución es esta. La reemplazan en la ecuación. ¿Qué se obtiene? Reemplazando, uno llega a la nueva ecuación. La ecuación es c sub b por t', no, f'. F' por g igual a k veces f por g segunda. La g depende de x, la f depende de t. Le pongo la variable así. Ya. Una vez que está escrito eso, ahora lo que hay que hacer es encontrar una ecuación para f y para g. Y lo que hacíamos típicamente era pasar las t para un lado, las x para el otro. ¿Y cómo se hace eso típicamente? Bueno, hay que pasar dividiendo. Pasar dividiendo cosas que a uno no le gusta tal vez mucho, pero aquí conviene hacerlo. Entonces divido por las variables que no están derivadas. Paso dividiendo el g de x y paso dividiendo el f de t. Al hacer eso, ¿qué queda al lado izquierdo? De hecho la constante se ve con la constante k la voy a contar. Así que queda f' de t partido por f de t igual a g segunda de x partido por g de x y eso multiplicado por la constante k partido por c sub b. La voy a conservar como una constante conocida. Ya, entonces hay que dar al lado izquierdo del puro tiempo, al otro lado solamente el espacio, y uno dice que como esta cosa depende, el lado izquierdo no depende del espacio, entonces la derivada con respecto a x tiene que ser 0, es decir, esto tiene que ser constante respecto a x. Como este otro lado no depende de t, la derivada de eso con respecto a t tiene que ser 0, tiene que ser constante, ambas cosas tienen que ser constantes, entonces uno dice, la única condición es que esto sea una constante. Constante que llamamos lambda o lambda cuadrado si quieren, porque van a aparecer por la raíz cuadrada, entonces llamémosla lambda cuadrado. Pero si le pongo lambda cuadrado estoy asumiendo un signo. A no ser que me dicen que lambda puede ser complejo, mejor no. Entonces, si no tienen idea del signo, póngale lambda. Y ahí lambda puede ser positivo o negativo. Si tiene idea del signo, póngale lambda cuadrado. Los cálculos se simplifican bastante, pero tiene que poner el buen signo ahí, porque no con cualquier signo las cosas van a funcionar.
Como ya resolvimos el problema de la cuerda y tenemos la experiencia de las condiciones de borde, ¿cuál era el buen signo ahí? ¿Más o menos? Ah, ya, no. Ya. ¿Cuál era el buen signo? Ahí tienen que ver la ecuación en el espacio. La ecuación en el espacio va a aparecer armónico simple. ¿Cuál es la ecuación del espacio que me interesa que aparezca? Que aparezca f segunda de x más m cuadrado f de x igual 0. Esa es la ecuación que me interesa. ¿Cuál es la que no me interesa? No me interesa f segunda de x menos m cuadrado f de x igual 0. La de arriba son senos y cosenos. Y la de abajo son senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Esas son las dos grandes ecuaciones que uno tiene que tener en la mente si es que quieren decir cuál es el signo al tiro a la primera línea. Si no, pueden poner lambda y después van a decir, si lambda positivo me da una cosa, si lambda negativo me da otra, y ese lambda va a aparecer en esta zona y van a decir, ah, si la constante que aparece multiplicando la f es positiva, trigonométricas. Si la constante es negativa, hiperbólicas. Y estas hiperbólicas normalmente no funcionan porque la solución que andamos buscando tiene que satisfacer las condiciones de borde. Tiene que valer 0 en 0 y 0 en x. Y las funciones hiperbólicas que valen 0 en 0, esta vale 0 en 0. Típicamente se muere el coseno hiperbólico. Pero ese seno hiperbólico que puede valer 0 en 0, nunca más va a ser igual a 0. Entonces, por esa razón, si usted quiere imponer dos condiciones de borde nulas, se mueren ambas y esta ecuación en realidad no funciona. No funciona. La de m igual 0 tampoco funciona porque esa es polinómica, tampoco es polinómico de grado 1. Entonces, ya, ¿qué signo le pongo ahí para que lleguemos a la de arriba y no a la de abajo? ¿Qué signo le pongo ahí para que lleguemos a la de arriba y no a la de abajo? Bueno, tienen que hacer un despeje mental para descubrir el signo. Ya lo despejaron mentalmente, ¿qué hicieron con la g? Mentalmente lo vas a multiplicando. Y después, esa g segunda, bueno, la k partido por c, esa es una constante, se la pueden chupar en cualquier parte, así que da lo mismo. Olvídense del k partido por c. Queda g segunda y al otro lado lambda cuadrado g. Y este lambda cuadrado va a pasar al otro lado al signo igual restando. Y cuando pasa restando, yo quiero que me dé... Ya, ¿le apuntaron el signo? ¿Cuál es el signo? El signo es menos. ¿Están todos de acuerdo que el signo es menos? Ya. Menos. Ya, menos. ¿Dónde lambda? En conclusión, se obtiene... de hecho aquí escribí puras letras F. Todo aquí era una idea. La voy a borrar porque no respeté la notación que estábamos usando ya. Esta es simplemente una idea que ya desapareció. Y ahora sigue el ejercicio. Con esta elección de lambda obtengo dos ecuaciones diferenciales ordinarias para f y para g. La primera ecuación para f es f' de t. Ya, dígame la del f. Más lambda cuadrado f de t. ¿Vieron el más lambda cuadrado? Igual 0. Esa es la primera. La primera. Y la segunda, la ecuación para g, es g segunda de x más lambda cuadrado. El lambda cuadrado aparece contaminado con la constante c sub b partido por k, g de x igual 0. Ahí tengo mis dos ecuaciones para f y para g. La primera ecuación es válida para todo t mayor que 0. La segunda es válida para todo x entre 0 y m. ¿Cuál de las dos resuelvo primero? La del espacio, porque tengo mis condiciones de borde que son 0 y 0. La del tiempo podría resolverla, pero como la condición inicial no es homogénea, la dejo para el final. Entonces resolvemos la del espacio. Entonces si le ponemos numeritos, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, resolvamos 2. ¿Qué dice 2? 2 significa que la función que de x vale... ahí tienen que saberse la solución de esta ecuación. ¿Ven el 0 y coseno, cierto? La solución es la ecuación del movimiento armónico simple o no. ¿Cierto? Es x2 puntos más omega cuadrado x igual 0. La solución es x igual seno y coseno de omega t. ¿Quién es el omega? Toda esa raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, bueno, como no es tiempo, sino es espacio, yo le había puesto m. Entonces dije que esta g vale a por coseno de mx más b por seno de mx, donde la constante m es lambda raíz cuadrada de c sub b partido por k. ¿Me parece? Ahí está la solución general.
Una vez que uno tiene la solución general, a esa solución general del espacio se le aplican inmediatamente las condiciones de borde. Entonces, usando las condiciones de borde, que son la primera, en x igual 0, g de 0 igual 0. La segunda, en x igual l, es g de l igual 0. Ya, cada una de ellas entrega cosas. Cuando ponen g de 0 igual 0, reemplazan aquí donde dice x, ponen 0. 0 de 0 se muere. Coseno de 0 vale 1. Así que toda la función se transforma en x igual 0, se transforma en la constante a. Y como g tiene que ser 0, conclusión, la constante a tiene que ser 0. 0. Ahí está x igual 0. Ya, así que esta parte se muere. No la conseguimos nunca más. Ahora reemplazo el g en L. Y cuando reemplazo en L, ¿qué es lo que queda? En L queda B seno de M veces L. Seno de M veces L. Igual 0. Y ahí viene la típica discusión que ya la hemos hecho, así que saben resolver. Dos posibilidades. Producto igual 0. Era primero igual 0 o segundo igual 0. ¿Eso era? Ya, primero igual 0, B igual 0 no me sirve. ¿Por qué no? Porque la solución sería g igual 0, y si g igual 0, t sería 0. No es la solución trivial la que me importa. Entonces lo que hay que imponer es que el seno valga 0. Y para que el seno valga 0, necesito que la constante m valga n pi partido por l. O sea, necesito que m por l, si quieren m por l, sea n pi. N pi, con n natural distinto de 0. Ahora, no pongo n igual 0. En el chico del también podría ser n igual 0. Pero ¿por qué no pongo n igual 0? Porque si n igual 0, la constante m sería 0 y nuevamente la solución de arriba sería constante igual a 0. No me sirve. Tampoco pongo constantes negativas, porque si las constantes son negativas se recupera la misma solución. Porque el seno de un número negativo es menos el seno del número positivo y simplemente habría un cambio de la constante. No voy a ser redundante, me basta con los senos de números positivos. Por eso mn igual n pi, o sea, m igual n pi partido por n. N pi partido por n. Perfecto. ¿Cuál es la solución entonces? La solución no es una, sino que la solución es muchas. G sub n de x. ¿Cuáles son dichas soluciones? Son la constante b, no tengo idea cuánto vale, así que la constante b la llamo b sub n. Seno. ¿De cuánto? De mx. ¿Y quién es m? N pi partido por l. Entonces queda seno de n pi x partido por l. N pi x partido por l. Ni siquiera reemplazo valor de lambda, porque n es un dato, pi es un dato, l es un dato y x es la variable. Así que la función quedó definida de forma perfecta. Ahí tengo mi función que vale 0 en 0 y 0 en l. Perfecto, esa ecuación la tengo resuelta. ¿Cuál es la función entonces que he encontrado? Vuelvo sobre el producto. U no es U la función. La función era T. Cuéntame. ¿Por qué como, digamos, consideramos primero la igual a 0 y después ya vemos el seno y no lo hacemos al revés, como hacer coseno igual a 0? Ah, cierto, porque, claro, si hago esta primera me quedaría que A coseno de ML más B seno de ML igual 0. Y diría, tengo una ecuación con dos incógnitas, A y B. Entonces, para resolver esa ecuación requiero de la otra, y escribo la otra, y la otra me dice A igual 0. Entonces, al final es como un sistema, ¿cómo se llaman esos triangulares, no? Donde tengo primera ecuación. Entonces tú dices, claro, si miro la pura segunda, pero una vez que veo la primera me dicen fácil. Bueno, no es B, sino que es B por seno de algo. Así que pueden hacerlo en sentido opuesto, pero es más rápido hacer la que... ¿saben? En sistemas triangulares hay que resolver la ecuación que tenga menos incógnitas. Cuando x igual 0, se mueve la b solita, así que queda muy fácil. Ahora, si no fuera homogéneo, a lo mejor la primera ecuación te diría cuánto vale A, y la segunda, como es una combinación entre A y B, te diría cuánto vale B en términos de A. O sea, pueden pasar otras cosas en ese tipo de cosas. Ya, ¿cuál es nuestra solución entonces hasta el momento? Solución que satisface, voy a escribir la solución, ¿qué es lo que hay que hacer? La G multiplicarla por ¿cuánto? Por F. Pero no hemos dicho cuál es la F. Ya, entonces no escribamos nada todavía. ¿Quién es la F? Hasta el momento la F vale F. No, la F tiene que ser una solución de esta ecuación. ¿Cuál es la solución de esta ecuación de primer orden? Entonces ahora resolvamos 1. Entonces solución
de la ecuación 1, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Ah, son exponenciales, ¿cierto? ¿Saben resolver la de primer orden? E elevado a lambda cuadrado t o menos lambda cuadrado t. ¿Lambda o menos lambda? Ah, menos lambda. ¿Se acuerdan ustedes que había que encontrar? Bueno, de hecho el método general acá también. En las lineales había que escribir el polinomio característico, ¿cierto? Entonces el polinomio característico, de hecho en la que resolvimos, que lo hicimos tan automático, el polinomio característico es, ¿con qué letra lo saben? ¿Con P? Con lambda. ¿Con lambda? Sí, con la Ya, lambda, todas partes de mu, hágale mu. Ya, el polinomio característico aquí era mu cuadrado más lambda cuadrado c sub b, k igual 0. ¿Cierto? Y las soluciones eran, entonces ahí sale mu igual más menos y lambda c sub b partido por k. Bien, porque queda mu cuadrado igual menos lambda cuadrado más eso. Entonces, cuando uno despeja ese polinomio característico, salen distintas raíces y las soluciones son exponencial de mu sub 1x y exponencial de mu sub 2x. Ahora, exponencial de mu sub 1x en este caso es i lambda cb partido por k x. La otra es menos i lambda cb partido por k x. Esas son las dos soluciones que generan el espacio vectorial de soluciones del problema. Ahora, en lugar de trabajar con la exponencial compleja y la exponencial compleja, lo que uno hace es transformar la exponencial compleja en senos y cosenos, la exponencial compleja es en senos y cosenos, y por eso es que dijimos que la solución son senos y cosenos. Ah, ¿y senos y cosenos de cuánto? De mu. ¿Y quién es mu? Mu es ese numerito que está ahí. El lambda se sube. Me equivoqué. Me faltó, ¿cierto? Era lambda, no se sube partido por k. Era lambda. Porque aquí el lambda. Claro, ¿cierto? Era lambda raíz de c sub b partido por k. Lambda raíz de c sub b partido por k. Que de hecho aquí lo hicimos bien. Eso era en la de segundo orden. Lo hicimos tan automático que ni siquiera nos acordamos de la teoría. Y en la primera, si tienen dudas, ¿cuál es el polinomio característico? Mu más lambda cuadrado igual 0. O sea, mu igual menos lambda cuadrado. ¿Cuál es la solución que engendra el espacio vectorial de soluciones? Es e elevado a mu t, o sea, menos lambda cuadrado. ¿Más o menos lambda cuadrado? Menos. O sea, es bien preciso el signo. Ya, entonces la solución de la ecuación 1 es f de t igual pi. Una constante que puede ser, digamos que c veces exponencial de menos lambda cuadrado t. Ahí tengo mi solución en tiempo, donde me falta la condición inicial, pero la condición inicial hay que ser astuto, no imponerla al tiro, porque ahora viene la famosa superposición, ¿cierto? Entonces uno dice, encontré G, encontré F. La G cumple las condiciones de borde, la F solo cumple la de B, el producto cumple la condición de borde y la de B. ¿Cuál es el producto? Temperatura, que depende de T y de X, igual. Ah, aquí era donde uno dice multiplico. ¿Cuántas constantes quedan? B por C. Bueno, el B por C, llámenlo B simplemente, ¿cierto? O sea, la constante B se come la constante C, absorbe la constante D. Queda E elevado a menos lambda cuadrado T, seno de N pi X partido por L. Y esta solución es válida para todo N, así que la llamo T sub N, donde N es un número natural arbitrario distinto de C. Tengo muchas soluciones en mi problema. Tenemos todas esas soluciones. ¿Qué cumplen esas soluciones? Voy después con la duda y primero, ¿qué cumplen las soluciones? ¿Qué hemos resuelto hasta el momento? Acá está el problema. ¿Cumplen la ecuación? Sí, porque hicimos, ¿cierto? Ahí desarrollamos la ecuación y encontramos las E2 correspondientes a la F y la G. Resolvimos las E2, así que ese producto satisface la EDF. ¿Satisface las condiciones de borde? Sí, porque la función es seno de n pi x partido por L, justamente vale en 0 y en L. Lo que no se satisface todavía es la condición inicial. Así que ahí vamos. Duda antes de decir. Sí, donde quede. Aquí, lo que no dije es cuánto vale lambda, sí, por supuesto. Lambda, ¿quién era lambda?
dado que la m vale esto de acá, entonces lambda vale, ya, ¿qué pasa? n pi partido por l por raíz de k partido por c sub. Ese es el factor lambda n. Lambda n. Para cada n hay un lambda. Lo voy a poner aquí, donde lambda n vale n pi partido por l raíz de k partido por c sub. Como es feo, no lo voy a reemplazar. Voy a dejarlo ahí, simplemente. Ahora sí. ¿La misma duda? Bueno. No, sé que lo explicó, pero no entendido bien por qué tomamos solo para el f de t el lambda negativo. No. Aquí el lambda negativo es el mismo para las dos funciones. Este lado izquierdo, según mi ecuación, tiene que ser igual al lado derecho. Cuando uno dice que el lado derecho vale menos lambda cuadrado, el lado izquierdo también es menos lambda cuadrado. Pero como a resolver la EDO. Esa parte no. Ya. Una vez que hicimos eso, obtuvimos una EDO para el tiempo y otra EDO para el espacio. ¿Ven la EDO, cierto? Lo que viene después es cómo se resuelven las EDOs. ¿Cómo se resuelve la EDO? ¿Cuál es la solución de esta EDO donde aparece? Ahí la EDO que está es y segunda más una constante positiva veces y igual 0. ¿Cuál es la solución de esa EDO? Respuesta, la solución de esa EDO es seno de raíz de c x y coseno de raíz de c x. Son las dos, hay que multiplicar por constantes, la primera y la segunda. ¿De acuerdo? Después, la otra pregunta, en 1, es ¿cuál es la solución de esa EDO? ¿Cuál es esa EDO? Y' más lambda cuadrado y igual 0. Si tú quieres, ¿cuál es la solución de la EDO? Y' más m y igual 0. La solución de la EDO y' más m y igual 0 es exponencial de menos m2. Esa es la solución de esa EDO. Ahora, si no te convence, la puedes resolver. Ahora, si no te gusta el polinomio característico, no me gusta el polinomio característico, se me olvidó cómo era el polinomio característico. Bueno, aquí una forma, como era en las de primer orden, se pueden hacer muchas cosas. Es como el problema de la cafetera, todo el mundo puede hablar sobre ella y muchas cosas se pueden hacer. Ahora, lo típico aquí es buscar un factor integrante, el factor integrante es e elevado a lambda cuadrado t. Tú multiplicas por eso, te queda i' e elevado a la lambda cuadrado t más i lambda cuadrado e elevado a la lambda cuadrado t igual 0. ¿Qué les parece eso? Ahora, ¿por qué se multiplica por esa exponencial con lambda positivo? Porque cuando lo veo así, dado que aquí hay un signo más, eso que quedó ahí es exactamente la derivada del producto. ¿Cierto? La derivada del producto. ¿La derivada de qué producto? La derivada con respecto a t de la función y multiplicada por e elevado a lambda cuadrado t. Y esa derivada igual 0. Si es esa derivada igual 0, ¿cuánto vale la función? Constante, o sea, y e elevado a lambda cuadrado t tiene que ser constante. Y si eso tiene que ser constante, ¿cuánto vale y? ¿E elevado a la más lambda cuadrado o a menos lambda cuadrado? Mira dónde despeje el fioresco. O sea, no es que yo dije voy a tomar porque me gusta el menos lambda cuadrado t. No, puse el menos lambda cuadrado porque esa es la solución de esa ecuación. ¿Ya? O sea, no es que tengo el más, tengo el menos, escojo el... No, había exactamente una. Y, de hecho, ya hay una cosa interesante. Miren, esta solución satisface todo salvo la condición inicial. Pero podría satisfacer la condición inicial si la condición inicial fuera justo seno de... Si la condición inicial fuera seno de pi x partido por L con n igual a 1, esta en t igual 0, la exponencial vale 1, que es la seno de pi x partido por L por la constante b. O sea, puedo calcular la constante b y esta es la buena solución si la condición inicial fuera 0. O sea, si me dijeran que la barra inicialmente entre 0 y L tiene una temperatura justo dada por la función seno, bueno, es como una temperatura inicial muy precisa. No sé si se acuerdan de la cuerda.
¿Se acuerdan de la cuerda que pasaba cuando la cuerda tenía esa forma inicial? La solución seguía oscilando con la misma forma para todo t. Ya, esto de aquí efectivamente es una solución si es que la condición inicial fuese eso, pero no es como la cuerda. Fíjate que la forma se mantiene. Fíjate, la constante b es la condición inicial, porque esta vale 1 y 0, y ahora si empezamos a evolucionar t, ¿cómo es la función exponencial de menos lambda cuadrado t? ¿Cómo es la función exponencial de menos lambda cuadrado t? Es una función estrictamente decreciente. E elevado a la menos lambda cuadrado t en función de t parte en 1 y decrece. Eso es e elevado a la menos lambda cuadrado t, función que tiende a 0. Imagínate que me hubiese equivocado y le hubiese enchufado un 5 más. ¿Qué hubiese pasado con la e elevado a más lambda cuadrado t? ¿Cómo habría sido esta solución en función del tiempo? Ya, se va hacia arriba. Ahora, piénsalo de nuevo. La barra tenía inicialmente esa temperatura. La verdadera solución es con menos lambda cuadrado de t. ¿Qué le pasa a la temperatura si inicialmente es seno de x de pi x? La forma sigue siendo seno de pi x, pero la amplitud va decreciendo en función del tiempo. O sea, la temperatura más tarde va a ser el mismo seno, pero amortiguado, amortiguado, amortiguado. ¿Y qué va a pasar? Al final, ¿a cuánto tiende todo esto? A 0. O sea, simplemente la solución es temperatura inicial distinta de 0 y todo tiende a refrigerarse. Pongo no sé, mi comida en el refrigerador y la temperatura de esa comida tiende a 0, a la temperatura que está el refrigerador. Si hubiese puesto el lambda al cuadrado al revés, ¿qué hubiese pasado con la temperatura? Se empezaría como a calentar. Hoy lo estoy enfriando los bordes y la cosa se empieza a calentar. O sea, es como el mundo al revés. O sea, no es que escogí el que me gustara. Afortunadamente. Bueno, ahora alguien puede decir, ¿por qué tuve tanta suerte que me dio justo el lambda negativo? Bueno, porque de alguna forma, se fijan ustedes, la EDP no viene de cualquier parte. La EDP que estamos resolviendo viene de un mundo físico. Y ese mundo físico tiene leyes que de alguna forma la EDP está intentando rescatar. ¿Cuál es la ley que está detrás de todo esto? O sea, que yo pongo cosas heladas en los bordes, ¿sabes? Como, imagínense, en la guagua le pongo cosas frías para que le baje la temperatura y se calienta más. No, o sea, como... lo que está detrás es, de alguna forma, el segundo principio de la termodinámica. Es como ustedes prenden el fósforo y el fósforo se quema. Existe la posibilidad de que el fósforo se desqueme. ¿Han visto alguna vez un fósforo que se desqueme? No, hay fenómenos que avanzan en un sentido y no avanzan en sentido contrario. Entonces hay cosas que son, ¿cómo le llaman eso en termodinámica? Irreversibles. Van en un sentido pero no van en otro. Aquí pasa algo de ese estilo. O sea, hay física detrás de la ecuación. Y esa física, en este caso, se transformó en un simple signo menos. Ahora, insisto, no es porque se me ocurrió el signo menos. El signo menos venía de una ecuación. ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué la ecuación me dio el signo menos y no el más? Porque, bueno, la ecuación tenía una información... O sea, ahí está la diferencia entre las matemáticas puras y las aplicadas. O sea, las aplicadas incluso... Bueno, supongo que eso les ha pasado en física, ¿no? Que calculan el trabajo de la fuerza de roce y les da 8. ¿Qué hacen? Le ponen el signo menos hacia el tiro, ¿cierto? Porque dicen, el trabajo de la fuerza de roce, o sea, yo me puedo equivocar numéricamente con mis calculitos, pero conceptualmente yo sé que el trabajo de la fuerza de roce tiene que ser negativo. Ahí, aquí pasa algo de... Ya, entonces vamos con la solución final. Esto de aquí era solamente un caso particular. Como esto no satisface la condición inicial necesariamente, la solución más típica es decir, aplicar superposición. Aquí tengo muchas funciones que cumplen la EDP. Si la sumo, la suma sigue satisfaciendo la EDP. Todas las funciones valen 0 a la izquierda y 0 a la derecha. Si la sumo, van a valer 0 más 0 más 0 más 0, 0 más 0 más 0 más 0 a la derecha y a la izquierda. O sea, la combinación lineal va a satisfacer la EDP y las condiciones de borde. Por lo tanto, es una buena solución. Conclusión, superponiendo, la función temperatura que vamos a escribir es sumatoria. ¿Qué es sumatoria? ¿Desde cuánto hasta cuánto?
N igual 1. Como son naturales, de n igual 1, ¿cierto? N igual 0 no tiene sentido, porque n igual 0 queda 0. Si suman 0, ok, de b sub n, e elevado a la menos lambda nt, seno de n pi x partido k. Ahí tienen una función que satisface la de b, satisface las condiciones de borde y tiene gran chance de satisfacer la condición inicial, porque de alguna forma se nos viene encima el tema de la serie de Fourier. ¿Duda? Todavía no entiendo muy bien cuál es el argumento por el cual nosotros podemos como sumar todas las soluciones y que siga siendo solución. Es por linealidad. Por linealidad. Ahora, mientras la suma sea finita no hay problema. Ahora, bueno, ¿por qué puedo sumar infinitas funciones? Ya, eso es porque de alguna forma tengo que estudiar la convergencia, pero en el estricto rigor, cuando veo esas funciones y sumo infinitas de esas funciones, estoy tan cerca del tema de la serie de Fourier que ahí me agarro de todo lo que son convergencias de la serie de Fourier. Así que por eso puedo garantizar que la serie con el resultante es convergente. ¿Duda? Y entonces el B sub n lo dejamos como una y B sub n es una constante y desconocida, una constante desconocida. que no sabemos cuánto vale. Ahora, obviamente, si usted toma B sub n gigantes, seguramente existen ciertos B sub n para los cuales la serie diverge. Si pone B sub n como n a la n a la n a la n, factorial, para que sea gigante, obviamente esa serie puede ser divergente. Pero, ahora vamos a decir, vamos a escoger los B sub n para qué. Esa la tengo, esa la tengo. ¿Cuál es la que no tengo hasta el momento? La condición inicial. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se pueden calcular los B sub n para que esa función satisfaga la condición inicial? Y en realidad es al revés. Una vez que conozco los B sub n, puedo demostrar que la serie converge. Hasta el momento apliqué pura superposición así en forma ¿cierto? Directa, sin preguntarme mucho sobre la convergencia. Ya, entonces no voy a borrar la ecuación. Voy a escribir aquí mi solución. ¿Cuánto vale esa función en t igual 0? Entonces, la última condición, la condición inicial, en t igual 0. Entonces, la condición inicial, en t igual 0, tenemos que la función que nosotros hemos calculado vale sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. ¿Cuánto vale eso en t igual 0? B sub n, que son mis incógnitas, veces, ¿qué le va a ser exponencial? Las exponenciales valen todas 1, así que desaparecen de la sumatoria y queda simplemente seno de n pi x partido por n. ¿Y cuánto quiero yo que valga todo eso? T sub 0 de x. Pregunta, ¿será posible que esa igualdad sea cierta? Sí, ahí entro en el contexto de la serie de Fourier. Ahora, la serie de Fourier me dicen que sí, efectivamente toda función t tiene un desarrollo en serie de Fourier. Aquí es un desarrollo en términos de puros senos, donde la variable x tiene que variar entre 0 y y. Ustedes saben que lo que hay que hacer para escribir desarrollo en serie en términos de senos, hay que teóricamente copiar la función t sub 0 de x al lado de los negativos en forma impar y hacerle el desarrollo en serie de Fourier a la función completa. Pero las ecuaciones que resultan son demasiado sencillas, así que no se las aprende casi de memoria. ¿Cierto? No, porque me equivoqué. Todo lo que sea error, no existe magia. O sea, si ahí dice lambda cuadrado, ahí tiene que decir lambda cuadrado. Lo mismo que si le pusiera x, esa cuestión es simplemente error. No había. No, esa cosa era simplemente un copiar pegar. Ya. Así que aquí también. Bueno, aquí viajé. Aquí me salvé. ¿Por qué me salvé ahí? Porque la exponencial se hacía 0 por lambda cuadrado. Las hacía 1. Bien, entonces conclusión. Yo sé que eso de ahí tiene sentido y sé perfectamente cuánto valen los B sub n. Los B sub n valen. Si lo hacen en h menos L y L, es 1 partido por L, la integral h menos L y L de cosas. Pero como la función que es T sub 0 vive solo en el intervalo 0L, para hacer eso que acaban de decirme, tendrían que primero copiar la función T sub 0 en forma impar del otro lado, y una vez que la copian en forma impar del otro lado, se darían cuenta que todos los cosenos desaparecen, y los senos quedan integrales de funciones pares, que lo escriben como el doble de las integrales en el puro lado derecho. Todo ese proceso se lo pueden saber de memoria, y pueden decir que el B sub n vale 2 partido por L, integral entre 0 y L.
La fórmula original era 1 partido L, integral entre menos L y L. Pero dado que el integrando es par, porque era la impar multiplicada por seno, ese integral se calcula como 2 veces el integral entre 0 y L, y cuando lo hago entre 0 y L, casi incluso me olvido de la copia impar, salvo que estén en problemas de series de Fourier y me pregunten ¿a cuánto converge la serie al lado izquierdo? ¿A cuánto converge la serie al lado izquierdo? La pregunta es seria, ahí tenés ya astuto, ¿cierto? Entonces, desarrollo mi función al lado derecho. La serie de Fourier existe entre menos L y L. ¿A cuánto converge? A la izquierda. No a T sub 0, sino que a la copia impar de T sub 0. ¿Y cuál es la copia impar de T sub 0? Es T sub 0 de menos X con un signo menos delante. Menos T sub 0 de menos X. ¿Cierto? En menos L tienen que ir a buscar cuánto vale T sub 0 en L. Ahí está el T sub 0 de menos X. Y cambian el signo. Menos T sub 0 de menos X. Ya. Dicho eso, cuéntame. ¿Y no podemos haber hecho en vez de seno? O sea, Oh, es que... venimos de un problema. ¿Cierto? Nuestro problema. Esta era la solución que cumple las condiciones de borde. Pero tú dices, no me gustaste, le voy a poner coseno. Si le pones coseno, ves que estoy aquí, no me gustaste, le voy a poner coseno. ¿Cómo es esa solución? ¿Cómo es esa solución entre 0 y L? El coseno parte y termina, no sé. Esa es la solución coseno. No cumple las condiciones de borde. o sea, elegir como digamos si pasar de impar a impar, digamos a conjugar. Es porque mi problema venía, ¿cierto? De una... voy a dejar todavía este coseno, antes de ir más adelante. Y es posible que en algún ejercicio me dé coseno en lugar de que me dé seno. Bueno, si me dicen condiciones de borde 0 y 0, tienen que ser coseno. Pero si para que me den coseno, ¿qué tienes que decirme como condición de borde? Coseno aparece cuando usted pone derivada igual 0. Y derivada igual 0. La función coseno remata horizontal al principio y remata horizontal al final. Y ahí tiene senos y cosenos. Pues ahí tiene puros cosenos. Y si me dijeran que la función parte en 0 por aquí y termina horizontal, ahí seguramente la condición van a ser senos, pero senos que tienen el 0 por ahí. Entonces, ya, lo que venga aquí, coseno, seno o lo que sea, depende de cuál es la ecuación que estoy resolviendo. En este ejercicio estoy resolviendo la ecuación donde la solución es seno. La solución es seno. Por eso, en la condición inicial me quedó una serie de senos. Y dado que me quedó una serie de senos, yo debo pensar que eso es un Fourier entre 0 y L, donde tengo mi temperatura T sub 0. Ahí está la T sub 0. Y para que el Fourier quede en términos de senos, la función del otro lado tiene que ser la copia impar del dato que me están dando. Si al contrario, mi solución, pensando en que pueden haber muchos ejercicios, ¿cierto? Hay que ponerle como dramatismo para que se asusten del control. No, en el control me pueden dar cosas más complicadas. Si en el control allá me dieran no senos, sino que me dieran cosenos, aquí tendría un desarrollo en términos de cosenos igual a T sub 0, lo cual también se puede ocurrir, pero en ese caso tienen que pensar en la función copiada aparte del otro lado, en cuyo caso las fórmulas son las mismas cambiando seno por coseno. De hecho, es muy rápido hacerla. Ya. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuánto vale los P sub n? Los P sub n valen 2 partido por L integral entre 0 y L de la función T sub 0 de X multiplicado por seno de n pi X partido por L de X. Así se calculan esas constantes. Y una vez que están calculadas esas constantes, uno puede decir que la condición inicial se satisface. Se satisface, pero ahí viene la historia de la convergencia. Se satisface en el sentido de la convergencia de la serie de Fourier. Por ejemplo, si la temperatura T sub 0 fuese discontinua,
mi solución es discontinua, mi función inicial, pero en el punto de la discontinuidad, las constantes b sub n son tales que en ese punto la función vale el punto medio de las dos discontinuidades. Ahora, en el caso de problemas físicos, a veces es medio difícil encontrar funciones inicialmente discontinuas, que la temperatura sea y después ya, a lo mejor y de hecho, a lo mejor si la función es tal que la temperatura inicial es aquí eso y ahí eso, a lo mejor el físico ni siquiera va a saber cuánto vale la temperatura en ese punto de discontinuidad. Yo sé calcular temperaturas en puntos y de repente se me cae la temperatura. ¿Cómo detecto la discontinuidad en forma física? Por lo tanto, a lo mejor la serie de Fourier en realidad uno puede decir, miren, lo que pasa es que su condición inicial no estaba buena, su condición inicial era discontinua, pero en el punto medio era el valor medio. O sea, ese punto medio no es tan malo como condición inicial. ¿Ya? Ahora, si no, lo que uno puede pensar es que la igualdad de las dos funciones se cumple en el sentido L2. Si quieren, esa es la matemática más pura y dura, pueden decir la condición inicial efectivamente está bien resuelta, pero esa igualdad es una igualdad L2. ¿Y qué significaba la igualdad L2? Significa que era igual en casi todas partes, salvo algunos puntos que formaban un conjunto de medida nula. Y claro, si hay una discontinuidad y usted me dice que justo en ese punto de discontinuidad la solución falla, eso es igualdad L2. En todas partes tengo la igualdad, salvo en un punto, y un punto tiene medida nula. Así que, desde el punto de vista teórico, con esa condición me doy por satisfecho. Si uno calcula estas constantes, uno puede decir que la condición inicial está bien resuelta en el sentido L2. La condición inicial tiene sentido L2, e incluso es un poquito más, porque si la función t sub 0 es continua, posiblemente puedo encontrar que esta igualdad se cumple para todo t, y no solamente en todos los puntos, salvo un conjunto de medidas. Bien, una vez que hemos calculado eso, ya tenemos la solución. Podemos decir que mi solución t de t, x es la serie que aparecía acá. Serie desde n igual 1 hasta infinito de esta constante b sub n, donde yo no copiaría la integral. Yo diría que esa integral constante b sub n vale b sub n y la línea anterior es suficiente para decirme cuánto vale la b sub n. Normalmente me van a decir, encuentre las constantes en términos de la condición inicial, ahí está. Una vez que las tengo, no las calculo, a no ser que me dieran la condición inicial, me dijeran la condición inicial es x. Ahí pueden calcularse la integral y ver cuánto vale la constante b sub n. Ya, la temperatura vale b sub n exponencial de menos, ¿cómo era? Lambda al cuadrado nd por seno de n y x cuadrado. Perfecto. Problema resuelto. Satisface todas las condiciones de borde e inicio. ¿Te parece? Ya, este era el problema homogéneo. Vamos con el no homogéneo. No homogéneo. Entonces, ¿cuál es el no homogéneo? Alguien se pone a calentar la barra y ese calentamiento, bueno, en mi ecuación yo había dicho que del lado derecho podía haber un R, ¿se acuerdan? Ahora, pero la solución no homogénea entra en este control. ¿perdón? ¿La solución no homogénea entra en este control? No, no hay ningún problema no homogéneo en este control. Pero la técnica de resolución es la misma, por lo tanto, en nuestro repaso. Ahora, salvo un par de ecuaciones que a lo mejor pueden salir un poco más feas, pero como se las resuelvo yo, y esto es lo único que tú haces, como recopiar en el cuaderno, que sea un poquito más fea no es tan grave. Pero esas más feas se las podríamos preguntar en el examen. Ah, buena idea. En el oral. En el post-control. Post-control sí es una buena alternativa para preguntar. Sobre todo si les va bien en el control de mañana, de pasado mañana. El post-control puede estar de miedo. ¿Sí ya tienen buena nota? Pero vamos a reprobar con un post-control. Bueno, al menos tú cuando salgas del control así, post-control. Vas a decir, estoy listo. No lo sé. Ya, miren, escribamos esta ecuación. C sub b, voy a pasar la constante C sub b del otro lado del tío. Entonces, dt a dt menos k partido por C sub b, segunda derivada de t con respecto a x2. Esa es la misma ecuación
Pero noten que ahora puse toda la incógnita del lado izquierdo. O sea, de hecho acá también lo podría haber puesto así. Se fijan, haber escrito esto como resta igual 0. Eso es el homogéneo. El homogéneo significa, yo encuentro una función t que cumple esta propiedad, encuentro otra función t que cumple la propiedad, la suma cumple la propiedad porque 0 más 0 es 0. ¿Cierto? Y la derivada suma es la suma de las derivadas, etc. O sea, todo eso de ahí es homogéneo. ¿Qué significa no homogéneo? Significa que aquí hay un segundo miembro, que lo voy a llamar R de t, x. Una función conocida del lado derecho. Yo ahora quiero encontrar la temperatura de mi barra cuando la empiezan a calentar con una función conocida R. Obviamente tengo que tener condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Que la temperatura en 0,0 vale 0. La temperatura en TL también vale 0. Mismas condiciones de borde. Condición inicial, también hay una condición inicial. La temperatura en el instante 0 para todo x vale T sub 0 de x. Ahí está el problema completo. La ecuación diferencial, la condición de borde, dos condiciones de borde y la condición inicial. ¿Me parecen? Ya, primera observación. Este problema no es lineal. Porque si tengo dos soluciones que cumplen la ecuación de arriba y yo las sumo, voy a tener 2 veces R. Así que ya no puedo usar la superposición como la he usado hasta el momento. Pero se pueden hacer ciertos trucos sencillos. Miren, hay un truco interesante. Voy a poner aquí mini truco. Truco. Pongámosle nombre a este problema del lado izquierdo, el que ya resolvimos. Pongámosle nombre. ¿Qué nombre le ponen a ese? Yo le diría problema P homogéneo H. ¿Me parece? Buena idea la de H. Ese problema se llama homogéneo. Este de aquí es el, pongámosle nombre. Este es el problema no homogéneo. Bueno, truco. La solución del problema no homogéneo, T, se puede escribir como una suma de funciones donde una función es la solución del problema homogéneo. Miren lo que cumple el problema. Ahora, el problema homogéneo no es totalmente homogéneo. En el chiste del gol no es del todo homogéneo. Si ustedes lo miran bien, si lo viera completo, con condición inicial y todo, si yo tuviera dos soluciones del problema completo, no es cierto que la suma de dos soluciones del problema completo sean soluciones. ¿Dónde está el problema? Si yo tengo dos soluciones del problema completo y las sumo, obtengo una nueva solución. No, porque la condición inicial sería duplicada. En realidad se podía aplicar superposición cuando uno tomaba la ecuación y la condición de borde. Así lo hicimos, de hecho. La condición inicial la dejamos para el final, ¿se acuerdan? Porque la condición inicial es un poco delicada, ya no es homogéneo. Bueno, entonces uno puede decir, oye, en el chiste con este problema no es homogéneo, porque no tiene puros ceros. Tiene un cero ahí, tiene un cero aquí, tiene un cero ahí. Bueno, hay dos ecuaciones. Y aquí, no. Este problema de acá, efectivamente, es no homogéneo, porque ahí lo estoy viendo, no es homogéneo. Pero en realidad tiene dos dificultades. Una dificultad que viene dada por esa R y otra dificultad que viene dada por el T sub 0. Es no homogénea ahí, ni homogénea acá. Entonces, lo que uno puede hacer es decir, primero resuelvo el problema homogéneo. ¿Qué satisface el problema homogéneo? La ecuación igualada a 0. Condición de borde, 0. Y condición inicial, T sub 0. Y a eso le voy a sumar una nueva solución, que voy a llamar, no sé cómo llamar, problema T2. Una segunda solución, donde T2... de hecho, pensemos en lo que me decían, pongámosle TP. No sé si sea muy bueno el TP. Pensando en lo que me decían de las E2, para que sea lo más parecido a E2. Parece homogénea, más particular. Pero en el chiste global la homogénea no es homogénea, porque la homogénea, se fijan, tiene una temperatura inicial. Pero la TP es la solución del siguiente problema. La ecuación diferencial de T menos K partido por CB, segunda derivada del T con respecto a X cuadrado igual R. Condición de borde, T de T, 0 igual 0, igual que la temperatura en T en L. Y condición inicial, oye, pero este de aquí ya tenía condición inicial.
Si yo le sumo algo, ¿qué pasa con la condición inicial? Se doblan. Entonces, ¿cuál es el truco? Este extra satisface condición inicial 0. Ajá, miren que... ¿Ven lo simpático de este problema? ¿Ven en qué se parece este problema al original? El original lo llamé homogéneo. No, el problema original no es homogéneo. El problema original tiene una cosa que es no homogénea. La cosa no homogénea, ¿dónde está? En la condición inicial. Esa condición inicial, ¿te fijas? No entran en control. ¿Estas son en control? No. Pero mira que me abre los ojos. Esa condición inicial, en lo que sí entran en control, la dejo siempre para el final. Porque como no es homogénea, trato de hacer superposición con todo lo anterior y esa la dejo de cara. Esta tiene una dificultad potente. La dificultad potente está aquí. Este problema 2 es homogéneo. Ahí es homogéneo acá, pero tiene una dificultad potente ahí arriba. El problema que me estaban pidiendo resolver tenía lado derecho ahí y tenía condición inicial. Tenía dos dificultades. ¿Qué he hecho con las dos dificultades? Las he separado, una por un lado y otra por el otro. ¿Y es cierto que la suma es solución del problema de arriba? Claro, porque como una solución satisface el lado derecho igual R y la otra solución satisface el lado derecho igual 0, al sumarla queda R. Como las dos satisfacen la parte de condición de borde, no tiene problema. Como una tiene condición inicial 0 y la otra condición inicial T sub 0, la suma. Entonces, cuando hayan muchas dificultades, uno puede separar cosas. ¿Qué pasaría si me dijeran cuántas dificultades tendría ese problema? 4 dificultades. Lado derecho en la EDP, al lado izquierdo una condición inicial no homogénea, al lado derecho una condición de condición de borde no homogénea, condición de borde no homogénea, condición inicial no homogénea. Entonces uno podría decir, ese problema que tiene 4 dificultades se puede separar en 4 problemitas donde cada problema tenga una única dificultad. Ajá, ya, entonces lo que sé resolver para el control del jueves, sé resolver cuando la dificultad está en la condición inicial. Lo que debería saber resolver para la próxima semana es cuando la dificultad está en el lado derecho. Y después alguien va a decir, ¿y cómo se resuelve el problema donde la dificultad está ahí? Por ejemplo, ¿cómo se resolvería ese cuando eso vale 0 y esto de aquí también vale 0? Que tenga solo ese problema. Bueno, eso de ahí se resuelve en forma fácil. Uno dice, escribe la función t de t,0 como una nueva función, no, t de t,x, perdón, como una nueva función u de t,x más L menos X, L menos X, una cosa vale 0 en L, vale, ¿cuánto vale en 0 vale L? Por A partido por L. Esa función satisface la condición A en 0. ¿Cuánto vale esa función en 0? En X igual 0 queda L, partido por L, 1 por A. ¿Cuánto vale L? 0, entonces uno hace este cambio de variable y con eso tiene una nueva función u que tiene que valer 0 en 0, 0 en L y hay que reemplazar, ver qué pasa con la ecuación, se cambia y queda un problema muy parecido. Hay que saber resolver eso. Ya, entonces así se podrían hacer problemas más generales, más complicados. No nos queda tanto tiempo, así que resolvamos ese. ¿Cuál es el truco para resolver eso? ¿Cómo resolvían las C2 cuando eran o no homogéneas? ¿Tienen algún truco así como...? ¿Tienen algún truco? Yo creo que hay una analogía. ¿Cómo resolvían cuando sabían resolver el problema homogéneo? ¿Cómo resolvían el problema no homogéneo? Ya, ok, pero ¿cómo resuelvo el no homogéneo? Bueno, posibilidad número 1, adivinar la solución. Así se me ocurrió, ¿cierto?
Y alguna cosa más sistemática, si me dicen no homogéneo igual F. ¿No había algo así como variación de parámetros? ¿No había algo así como variación de parámetros? Ya, me van a decir, es horrible, de acuerdo. Pero, ¿cuál era la idea? Que la homogénea era una suma de constantes por funciones. Y la variación de parámetros decía, en lugar de hacer constantes por las funciones, hago funciones por las funciones. Y encuentro esas nuevas funcioncitas que acompañan la U. Eso es la variación de los parámetros. Los parámetros son las constantes. Uno decía A por seno más B por coseno. Y después decían A de T por seno más B de T por coseno. Y encontraban ecuaciones diferenciales para la A, para la B. Y era un poco... Ya, ¿de qué es ese? Horrible. Y ahí, bueno, claro, le dices tú, a lo mejor la parcial Wronskiana, no sé, una serie de cosas. Entonces, aquí, en la super idea... tengo la solución de la homogénea, ¿cierto? ¿Dónde está la solución de la homogénea? Esta solución de ese problemita, con condición inicial y lado derecho nulo, donde la dependencia en X es esa. Y la dependencia en tiempo es esa otra. Ahora, esa dependencia en tiempo de la exponencial está ajustada para que esta ecuación dé 0. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Para resolver este problema es, uno mira la solución homogénea y digo, se me ocurre la función t de t, x igual sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de ciertas funciones phi de t, y aquí se puede usar la phi sub n de t, multiplicado por seno de n pi x partido por n. Es una inspiración, bueno, y mucha gente a lo mejor ha pensado en el problema, yo me lo sé así nomás, que lo que uno hace es, en lugar de poner exponencial, pone una función nueva. Una función phi sub n de t. Para cada n, una función. Donde estas funciones son, no tengo idea, y ojalá existan funciones phi, tal que si yo reemplazo esas funciones phi apropiadas, me va a dar la ecuación que me están pidiendo resolver. Ya, veamos las fundables. Cuéntame. ¿Esa sería la solución particular o la solución? No, solución del problema P. Que si quiero llamar problema particular, ¿cierto? Este problema de aquí, llegamos que llegamos al problema P sub P. Teníamos el P sub H, el P no es NH, ya, ese problema que tiene solo el lado derecho. Entonces, agarro la solución de acá, la que vive en un espacio vectorial y cosas raras, y se me ocurre la idea de variación de parámetros, por aquí la variación de parámetros bien especial, ¿se fijan? Porque habían dos variables, estaba la X y la T. Usé solo variación de parámetros en las cosas que dependían de T. Una nueva función phi sub n de T. ¿Qué cuenta? ¿Se podría usar la exponencial y el seno reemplazarlo por...? No funciona. No, sí. Porque mira, rápidamente, ¿qué propiedades cumple esa función? Pongamos aquí el famoso claramente. Claramente t de tx. Esta función, así que le llamamos t sub t, ¿cierto? Esta función que está aquí, claramente esta función cumple las condiciones de borde. En x igual 0. Miren, aquí pasa en x igual 0. Como estas funciones todas parten de 0 y terminan en 0, da lo mismo por cuanto las multipliquen, da lo mismo la sumatoria. En x igual 0 esta función vale 0 y en x igual l 0, ¿cierto? Así que claramente t de b satisface las condiciones de borde. Así que con esta ecuación de aquí estamos listos, ¿cierto? ¿Qué le pasa a las condiciones iniciales? En t igual 0. Miren que ahora se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Me estoy yendo a esta y esta y le estoy diciendo el quita aquel. ¿Por qué la quita la de arriba? ¿Aquí a cuál le hacía el quite? ¿Por qué le hacía el quite a la de abajo? Porque era la más difícil de resolver. Uno resolvía las fáciles y se quedaba con lo difícil al final. Aquí me voy a atacar las fáciles. Esa fácil simplemente porque 0 vale 0 en 0 y en L. Listo, ya se me debí. Estamos listos. ¿Y en 0? Entonces, en t igual 0. ¿Qué pasa en t igual 0? ¿Cuánto vale esta solución? t sub p de 0, x. Queda sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de phi sub n de 0 multiplicado por seno de n pi x partido por l. Y eso yo quiero que valga
0 para todo x entre 0 y l, porque esa es mi condición inicial. Mi condición inicial es 0 para todo x entre 0 y l. Ya, miren aquí, creo que esta la saben resolver. ¿Qué es eso? Sumatoria de ceros. Serie de Fourier. ¿Ven la serie de Fourier? ¿Serie de Fourier de quién? Igual, ¿cuánto la sumatoria? 0. Es la serie de Fourier de la función 0. ¿Saben cuánto es la serie de Fourier de la función 0? Ah, miren aquí, de hecho, más complicado. La serie de Fourier de la función t sub 0, ¿cómo se calculan las constantes b? Como las integrales. ¿Qué no sería si esa función fuera la función 0? ¿Cuánto me da b sub n? La integral de 0. De hecho, si lo quieren ver de otro punto de vista, las funciones 0 formaban una base. Y si ustedes quieren que la combinación lineal de la base de 0, los coeficientes tienen que ser 0. De alguna forma, eso es lo que está dicho aquí. Si usted quiere que la combinación lineal de los elementos de la base de t sub 0, existen únicos factores que generan el resultado que uno quiere. Y claro, si el lado derecho es 0, los b sub n son únicos ceros. Así que la forma de satisfacer la condición inicial es que estas funciones raras sean, no sean 0, sino que valgan 0 en 0. Phi sub n de 0 igual 0 para todo n natural. No sé cuánto vale phi sub n después de 0, pero en el instante inicial vale 0. Claro, porque así esta función parte en 0. Si quiere partir en 0, todo tiene que ser 0 inicialmente. Después, evoluciona. Ticket. Ya, ahora vamos con la EDB. Y ahora la EDB. ¿Qué pasa con la EDB? Ahora la EDB. Ahora la EDB. Ya, entonces, ¿seríamos capaces de calcular la derivada de todo eso con respecto al tiempo? Bueno, vamos a suponer que las derivadas entran, que las series son todas convergentes y que las derivadas entran, ¿cierto? Para poder calcular cosas. ¿Cuánto es la derivada temporal de todo eso? Sumatoria, ¿de cuánto? N igual 1 hasta infinito. ¿De cuánto? ¿Qué queda aquí? Deriva con respecto al tiempo. ¿Qué queda? Phi n prima. Phi n prima de t. Multiplicado por seno de n pi x partido por l. Ya, ahí estamos listos con este factorcito. Ticket. Ya, ahora, menos. Calculemos la segunda derivada con respecto al espacio. ¿Saben derivar aquí con respecto a x? Meto la derivada adentro. La derivada de seno. ¿Cuánto vale la segunda derivada del seno? ¿Cuánto vale la segunda derivada de seno de...? Menos seno por la constante al cuadrado. ¿Cierto? O sea, sale el n pi partido por l al cuadrado. Sale con signo negativo. Pero ese signo negativo se junta con el menos k partido por cb y queda más k partido por cb n cuadrado pi cuadrado l cuadrado veces phi de t y todo factor de seno de n pi x partido por l. ¿Dudas? Antes. Por eso no me gusta el seno de pi. Porque lo factoriza, claro, sigo, evidente, ¿cierto? O sea, ¿cierto? O sea, cuando... A ver, revisemos de nuevo, a ver si no nos equivocamos en derivar. La derivada de todo eso con respecto al tiempo es phi prima por 0. Ahí está, phi prima por 0. Después viene más la derivada respecto al espacio. Al derivar con respecto al espacio, el phi n queda como una constante. La derivada de seno es seno multiplicado por menos n cuadrado pi cuadrado l cuadrado. Menos n cuadrado pi cuadrado l cuadrado. Y aquí en mi ecuación eso además había que multiplicar por menos k partido por c, así que queda más k partido por c. Ahí está. Ya. ¿Y cuánto quieren ustedes que valga todo esto al lado derecho? R de t, x. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, ¿la ven bien? ¿Se la escribo más centrada? ¿Dónde se la puse? No quisiera borrar esa. Lo voy a escribir aquí. Porque esa de alguna forma me recuerda a la fórmula, ¿cierto? Es que para que no piensen en la fórmula. Ya, les escribo de nuevo lo que decía ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Allá? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿No lo escribo de nuevo? Ya, si lo ven bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
No lo vende, ya. No lo vende. Ven una sumatoria. Desde n igual a cuánto? 1 infinito. Ven que hay un paréntesis. Ven que hay un paréntesis. Ya. Ven que ese paréntesis termina. Y después dice seno de n pi x partido por n. Y ven que al lado derecho hay una función r que depende de t y de x. Lo que hay que pensar eso, olvídense por un rato del tiempo. Piensen en pura x. Piensen en que ¿qué vale 8? ¿Qué ven ahí? Desarrollo en serie de Fourier de senos de la función r de 8,x, donde la función es función de x. Y el 8 es meramente un parámetro. Ya, si toda esta cosa de aquí, que no alcanzo a ver cuánto vale, pero si t vale 8, ¿qué es todo 8 que está ahí? Es una constante, ¿no ven? Para t igual 8 es la derivada en 8 por la función en 8. Llámenlo b. Llámenla b sub n. Ya, si quieren, bueno, pónganle de t, pero piensen por un rato que t vale 8. Entonces, si esta cosa vale b sub n, ya, voy a poner aquí de 8, de sola esa fórmula ustedes me dirían que ¿cuánto vale b sub n de 8? 2 partido por l, integral entre 0 y l de r de 8x multiplicado por seno de n pi x partido por s. Ya, disculpen que me escapo. Ya, pero ahí vuelve. ¿Lo ven? Piensen ahora que el t no vale 8, que vale 9. ¿Qué cambia si cambian el 8 por 9? Ponen 9, ponen 8, ponen 10, ponen lo que sea. Entonces, ya, no pongamos 8, no pongamos 9, sino que pongamos t. T. Entonces, el b sub n de t es el coeficiente de Fourier en el instante t de la función r. Para cada t, me calculo esta integralita, ya, no sé si será fácil o difícil, pero la calculo, formalmente la calculo, y cuando calculo, el r es un dato, acuérdense. Entonces, como r es un dato, no calculo esa integral, y con eso se obtienen estos b sub n de t. Y después puedo decir que esos b sub n de t son funcioncitas de t. Esto es 8, 9, etc. Y esos son lo que estaba acá adentro. ¿Quién era lo que estaba acá adentro? Phi n' de t más k partido por cb multiplicado por, había un n cuadrado, pi cuadrado partido por l cuadrado, creo. Phi de t. ¿Cuánto vale la función phi? ¿Qué ecuación quedó para phi? ¿Qué ecuación quedó para la función phi? Que era la gran incógnita ya. ¿Quién es phi? Tengo que resolver una phi prima sub n de t más n cuadrado, pi cuadrado, k partido por cb. Creo que esa es la constante. La escribí, me faltó un l cuadrado multiplicado por phi de t. Esa cosa tiene que ser igual a el b que se calcula en términos de datos. Así que ese b sub n de t a partir de ahora lo considero un dato. Ya, ¿y qué es eso? Una EDO de primer orden para la función phi. Entonces lo que hay que saber es, y de hecho para resolver esa EDO me falta una condición inicial. ¿Cuánto vale phi sub n de 0? Allá habíamos dicho que phi sub n de 0 tenía que ser 0. ¿Dónde? Phi sub n de 0. Phi sub n de 0 igual 0. Ya, entonces ¿se acuerdan de la solución de esa EDO? Era integral entre 0 y t, ¿así era? Exponencial de menos n cuadrado, pi cuadrado, k partido por l cuadrado, c sub b. Todas las constantes las puse ahí, veces t menos s, b sub n de s de s. Esa es la solución de una EDO de primer orden por el lado derecho, ¿no? ¿Y vale 0, 0? Eso es corto imperante. Si ustedes quieren, ¿no había una formulita para la EDO? No sé, ¿qué es lo que aprendieron en EDO? Esa que decía e elevado a la menos la primitiva de p, ¿cómo era? E elevado a la menos la primitiva de p multiplicado por la integral de la exponencial de la primitiva de p multiplicado por el q. La constante sea. Eso es cuando hay condiciones iniciales. Pero aquí la condición inicial es 0.
Ya, un mini curso rápido de EDOS, pero... Ah, SE2, te comento, ¿es un requisito para este curso? Fíjense ustedes, ¿es requisito? O sea, ¿podría decir al curso, al profe de EDOS que le revisa las notas? Sí, y un problema, porque en realidad si me saco un 1 en ese control y después me saqué puro 7, igual paso. Son las reglas de pasar un curso. ¿Cierto? O sea, perfectamente puedo no saber un tema después de haber pasado un curso, porque me sé los otros temas. ¿Cierto? 1 más 7, 8 dividido por 2, 4, listo. Así que, ya, no importa, si no se acuerdan, no hay problema. Pero, miren, la voy a escribir aquí. I' más M por I igual Q. ¿Les parece? Lo mismo hace un rato, multiplicar por la exponencial. E elevado a la M, X, I' más M, E elevado a la M, X, I igual E elevado a la M, X, Q. ¿De acuerdo? Lo mismo que hice hace un rato. Y el lado izquierdo, inmediatamente lo dicen que es ¿qué cosa? La derivada de un producto. La derivada de un producto. Ven aquí el I' y acá ven la derivada de la exponencial. Así que todo eso es la derivada, voy a borrar. Voy a decir que eso es la derivada de ese producto. De A de X de ese producto. Y ahora, como hay que integrar entre 0 y t y la condición inicial era 0, integran esto entre 0 y x. Al lado izquierdo queda e elevado a la mx por y de x menos y de 0. Pero y de 0 vale 0. Y al lado derecho queda la integral entre 0 y t de e elevado a la x mt u de t. ¿Hay que lo entendió? Porque ahora este exponencial pasa dividiendo, así que queda i de t y de x igual a integral entre 0 y x de la exponencial de menos mx más mt, o sea, i de x igual a integral entre 0 y x e elevado a la menos mx menos t q de t de t. Creo que eso fue lo que escribí ya, ¿no? Sí, esa conclusión no se la aprende media de memoria, ¿no? Sí, bueno, si no la mira en YouTube, debe estar por ahí en alguna parte. O sea, no ese es el problema aquí. Lo interesante es que quería resolver el problema no homogéneo. Se me ocurrió ese método. Con ese método las condiciones de borde estaban satisfechas, la condición inicial requiere que los phi valgan 0, y al mirar la ecuación se transforma en el desarrollo de Fourier para cada t. Así que Fourier me dice cuánto valen las constantes para cada t, y esas constantes B sub n son un lado derecho de una ecuación diferencial ordinaria. Se resuelve la ecuación diferencial ordinaria y se terminó el ejercicio. Ahora, noten ustedes que si el lado derecho fuera 0, sería el problema que ya resolvimos hace un rato. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuánto sería el phi prima? Ahí sería la exponencial de menos lambda n t, menos lambda n al cuadrado. ¿Se acuerdan la que habíamos escrito en la primera parte? O sea, también uno puede decir que aquí estaba incluido los problemas. Y de hecho hay algunos que ni siquiera suman los dos problemas, sino que aquí le suman la condición inicial. Ponen aquí más la verdadera condición inicial, la pueden poner aquí. Pero me parece que es mejor hacer esta separación de dificultades. Es una buena técnica, dividir para complicar. Ya, serie 2. Ahí tienen un ejercicio, es más complicado. ¿Qué te parece? ¿Pero es realizable? ¿Lo ponemos después? Sí. Pongámoslo pues ya. Te voy a poner un programa 4 ahí con la dica. Pueden hacer por control del tiro, pues.